Un gusto enorme poderte saludar a través de estos videos, ¿verdad? Y en esta oportunidad brevemente quiero que reflexionemos sobre aspectos importantes sobre la Biblia. Lo primero es que la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo. ¿En qué me baso yo para hacer esta afirmación? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir. Toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. En otras palabras, el escritor de la Biblia es el Espíritu Santo. Los escritores fueron llenos del Espíritu Santo y cada letra, cada palabra escrita en este libro es el Espíritu Santo. Obviamente cada escritor tenía su estilo, pero en esencia era el Espíritu Santo el que ponía en ellos lo que se tenía que escribir. Entonces su procedencia no viene de ninguna religión ni de intelecto humano, sino de Dios, ¿verdad? Algo que me llama la atención es que dice que es útil para corregir, ¿verdad? En nuestra naturaleza humana, pienso yo, no nos gusta que se nos corrijan, ¿verdad? Esto así es. Por eso muchas veces la gente tilda a Dios de un aguafiestas porque nos está ahí como regañando, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito por el cual la Biblia nos exhorta y nos corrige? Porque Dios nos dice, no vayas por ese sendero, no vayas por ese camino, porque es camino de muerte. ¿Qué es lo que quiere Dios? Bendecirnos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos, evitar problemas, evitar que vayamos a caer o que vayamos a caer en algún vicio o que vamos a ser destruidos. Por eso la Biblia nos exhorta a obedecer y por eso dice que es útil para corregir. Tenemos que ser dóciles y aceptar la llamada de atención de parte de Dios. La Biblia es como un espejo donde podemos vernos y podemos detectar si tenemos si estamos despeinados, si tenemos alguna mancha en la camisa, etcétera. Esto significa de que si conocemos la Biblia podemos detectar aquellas cosas que a Dios le agradan y le desagradan, aquellas áreas débiles que necesitamos fortalecerlas con la ayuda de Dios. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Conocer la Biblia es como tener una lámpara. Qué tremendo es cuando en la noche, por ejemplo, se va la energía eléctrica, y qué rico es agarrar una lámpara y encenderla y saber que caminamos seguros, que no vamos a tropezar. Pues así es, conocer la Biblia es esa lámpara que nos va a ayudar a no tropezar y a caminar, ¿verdad? Sin problemas en medio de esta oscuridad. Otro punto importante: no podemos alterar la palabra de Dios. Apocalipsis 22:19: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella. Fíjate que en cierta ocasión un amigo cristiano me dijo: mira, aquí traigo la Biblia de esta religión, ¿verdad? Entonces comprobamos de que efectivamente le habían quitado un versículo de la Biblia. Le habían quitado primera de Juan 5:7, donde dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero como esta religión no creen en que Jesús es Dios, ni creen en la doctrina de la Trinidad, entonces habían quitado, literalmente habían borrado este versículo. Qué tremendo cuando la Biblia nos enseña que hay maldición en adulterar, quitar o agregar a la palabra de Dios. Por eso existen las sectas, por eso la Biblia habla de doctrinas de demonios, leche adulterada. No todo viene de Dios. Por eso es importante conocer la Biblia. Por eso el pastor nos dice: todo lo que yo diga acá en el púlpito, cuando llegue a su casa, vaya a la Biblia y corrobore que lo que yo le he dicho está en la Biblia. Eso es el consejo para ti y para mí. Hay tantos mensajes, pero vayamos a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo aprueba, ok, bienvenido. Pero si lo reprueba, rechacémoslo, porque no todo lo que brilla es oro.
Ahora, es importante que también digamos lo siguiente, el peligro que existe de no creer en la Biblia. El peligro de no creer en la Biblia. Fíjate que antes las ciudades, las pequeñas ciudades y aldeas, eran invadidas por por hombres que llegaban a violar a las mujeres, a robarse el tesoro, llegaban a despedazar las ciudades. Por eso levantaban murallas alrededor para protegerlos de estos invasores. Exactamente lo mismo sucede con nuestra mente cuando no tenemos la protección de la Biblia. Por eso, si tú buscas el tema de la armadura de Dios, Dios nos advierte a ponernos el casco, el yelmo de la salvación, ¿verdad? Porque si no nos protegemos con la palabra, el enemigo puede venir a poner ideas que son contrarias a Dios, ¿verdad? Filosofías huecas, corrientes, ¿verdad?, de pensamientos que promueven la inmoralidad y que son contrarias a la Biblia, falsas creencias y tantas cosas que el enemigo puede poner en nuestra mente. Por eso la mejor manera de proteger nuestro entendimiento es a través de la palabra de Dios. Satanás odia la Biblia. En 1960, esta mujer apodada la mujer más odiada de Estados Unidos, ella ya falleció, Madeleine Murray O'Hair, una atea trabajadora social, luchó en 1960, luchó por 2 años para que quitaran la lectura de la Biblia en las escuelas públicas, argumentando que la Biblia irrespetaba las creencias de los otros chicos y alegando de que no era posible que se estableciera una sola verdad o una sola religión, ¿verdad? Imagínate, yo me hago la pregunta, ¿qué pensará Dios de todo esto? ¿Qué pensará Dios de que las personas prefieren creer a Blancanieves, a cualquier cuento, fábula, y no creer a su verdad, ¿verdad? A Dios le debe doler, porque le despreciamos su palabra, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios estructurar los 66 libros de la Biblia? Según los teólogos, los primeros libros en escribirse fueron el Génesis y el libro de Job, aproximadamente allá por el año 1400 antes de Cristo, y el último libro en escribirse fue el Apocalipsis 90 años después de Cristo. O sea que Dios se tomó 1500 años aproximadamente para escribir su palabra, para escribir la Biblia, ¿verdad? Quiero terminar diciendo esto. La Biblia en sí misma es un testimonio de la veracidad de ella. Imagínate que un libro que se comenzó a escribir 1400 años antes de Cristo, y como hoy en día, ¿verdad?, la palabra de Dios está en los rótulos, en las redes, en los medios de comunicación, en las vallas, en las películas, en los libros, en todos lados. Por eso dice la Escritura que toda la tierra será llena de su gloria. Nadie, ni el diablo, ni el infierno ha podido detener esta palabra. Ella por sí misma da testimonio de que es poderosa, porque es palabra de Dios. Ni las generaciones han podido, ¿verdad?, opacar o anular la palabra de Dios. Así que bueno, ¿verdad?, espero de que esta reflexión te motive a ti y a mí a buscar más de la Biblia. La Biblia es un libro espiritual, no es un libro humano, sino es un libro espiritual. Por eso es importante escudriñarla. Como el buzo se mete en las profundidades del océano, hay que escudriñarla, pero es necesario la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y toda justicia. Entenderla y interpretarla como debe ser, eso es ayuda del Espíritu Santo. Si se lo pedimos al Señor de corazón, Él nos va a ayudar a poder entenderla y aplicarla a nuestra vida. Obedecerla trae bendición. Obedecer la palabra de Dios trae bendición.
bendición. Desobedecerla trae maldición. Así que bueno, ánimo y espero que me sigas apoyando.